Lo que mancha al hombre es lo que sale de dentro. El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó de nuevo a la gente y les dijo: escúchenme todos y atiéndanme. Nada que entre de fuera puede manchar al hombre. Lo que sí lo mancha es lo que sale de dentro. Cuando entró en una casa para alejarse de la muchedumbre, los discípulos le preguntaron qué quería decir aquella parábola. Él les dijo: ¿ustedes también son incapaces de comprender? ¿No entienden que nada de lo que entra en el hombre desde afuera puede contaminarlo? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y después sale del cuerpo. Con estas palabras declaraba limpios todos los alimentos. Luego agregó: lo que sí mancha al hombre es lo que sale de dentro, porque del corazón del hombre salen las intenciones malas, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, las codicias, las injusticias, los fraudes, el desenfreno, las envidias, la difamación, el orgullo y la frivolidad. Todas estas cosas salen de dentro y manchan al hombre. Palabra del Señor. Que por la proclamación de este santo evangelio sean perdonados nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Ven, Espíritu Santo, a través del corazón inmaculado de tu amadísima esposa, la Virgen María. Amén. Tomen asiento, por favor, hermanos y hermanas. Qué alegría es para mí poder presidir esta Santa Eucaristía que celebramos todos aquí en este lugar tan lleno de gente sedienta de la presencia del Señor. Hemos tenido un día maravilloso. El hermano Demetrio en la mañana nos acompañaba con una oración muy bonita por los enfermos y oprimidos, y veíamos cómo el Señor movía su mano sanando y liberando. Ahora nos encontramos en la recta final de este día. Estamos celebrando junto a la Eucaristía para terminar con la bendición con el Santísimo y una última oración por los enfermos y por los oprimidos, pidiéndole a Dios que tenga misericordia de nosotros. Hermanos y hermanas, hoy hemos escuchado en la liturgia una parte del Evangelio de San Marcos, tomado del capítulo 7, versículo 14 al 23, que a su vez es como una extensión de la parte del Evangelio que escuchábamos el día de ayer. El día de ayer escuchábamos cómo los judíos purificaban todos los vasos y los platos y los jarros y buscaban tener todo limpio, y San Marcos pues escribe de una manera muy bonita y explica todas las costumbres de los judíos, porque probablemente San Marcos no le escribió a un pueblo que había nacido judío, sino a un pueblo que se había convertido al cristianismo y que estaban en Roma. Sin embargo, vea qué bonito, porque dice: este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Digan conmigo: su corazón. Dígalo más fuerte. Su corazón. Por última vez. Su corazón. Su corazón está lejos de mí. ¿Y cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro interior, nuestro corazón? Vean, la Biblia, cuando habla de algún órgano, recordemos que para los judíos, escúcheme muy bien, la antropología teológica nos enseña que para los judíos existe una unidad indivisible, inseparable. Y cuando la Biblia habla de algún órgano, está hablando de la totalidad del cuerpo. Pero cuando la Biblia habla del corazón, está hablando de la totalidad del conocimiento humano. Todo nuestro ser, todo nuestro conocimiento,
¿Cómo está nuestro ser delante de Dios? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo está nuestro interior? El Señor Jesucristo el día de hoy nos dice a nosotros que lo que entra al hombre no lo hace impuro. Porque los judíos creían que algunas comidas hacían impuro al hombre. Como un ejemplo, comer cerdos. ¿Ustedes se acuerdan del hijo pródigo? Cuando el hijo pródigo se fue de la casa del padre es la iglesia, el Padre es Dios. Y cuando el hijo pródigo, que podemos ser nosotros, salimos de la casa del Padre, ¿de qué nos alimentamos? ¿De qué? Pues ¿de qué se alimentaba el hijo pródigo? De las algarrobas que comían los cerdos. ¿Y qué significa comer o quererse alimentar de la comida de los cerdos? Significa vivir en el pecado mortal. Y decir, yo de este pecado ya no puedo salir. Ya yo estoy así y así me muero porque así soy yo, porque yo no voy a cambiar y porque ni Dios mismo me puede ayudar. Es perpetuarse en el pecado mortal. Comer la comida de los cerdos. Y el cerdo para el judío era un animal impuro. Y compartir con cerdos, comer cerdos o la comida de los cerdos significa la impureza. Y así había muchas otras cosas que hacían impuro a los judíos, compartir con muertos, con sangre, entre otras cosas, con enfermos públicos como los leprosos. Vea lo que dice el Señor: lo que entra al hombre no hace impuro al hombre. ¿Y qué dice el evangelista? Y con esto estaba declarando puro todos los alimentos. Hoy en día también hay algunas personas que piensan mucho en el qué como. Un ejemplo, los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová dicen, no, yo no puedo comer esto que tenga sangre porque esto es impuro. No, eso era en el Antiguo Testamento. El Nuevo Testamento nos lo dice a nosotros, mis hermanos y mis hermanas, que con esto el Señor estaba declarando puro todos los alimentos. ¿Qué es lo que hace impuro al hombre? No es lo que entra, aunque sí tenemos que tener cuidado con lo que comemos, porque no puede que nos haga impuros con una impureza ritual, pero muchas veces sí nos puede contaminar a nosotros espiritualmente. Un ejemplo, un maleficio. ¿Qué es un maleficio? Una comida conjurada a los demonios y dada a comer a la gente. O un bebedizo. ¿Qué es un bebedizo? Una bebida, conjurada a los demonios y dada de beber a la persona. Eso es un bebedizo. ¿Cuántas personas van donde los brujos? Un ejemplo. Y el brujo le dice, vea, úntese aquello, haga aquello y tómese esto. Y le da a la gente bebida, y la misma gente se bebe su propio veneno, el maleficio, el bebedizo, se lo beben o se lo comen. ¿Cuántas personas los brujos le dicen, vea, si su esposo le es infiel, póngale esto en la comida y manda a la gente a que le ponga una cantidad de cosas al esposo, a la esposa, a los hijos, a las hijas? Y la misma gente hace brujería, la misma gente, la misma familia. La misma esposa dándole sangre de periodo menstrual al esposo, que para que nunca se vaya de la casa, haciéndole un maleficio al mismo esposo. ¿Me hago entender o no? Sí. Tenemos que bendecir los alimentos, pero no es que comamos algo y nos hagamos impuros, porque lo que contamina al hombre no es lo que entra al hombre, sino lo que sale de ¿dónde? ¿De dónde? Del corazón. ¿De dónde? Del corazón. ¿Y qué es el corazón en la Biblia? ¿Qué es el corazón? Es la totalidad del conocimiento humano. Es lo que sale de nuestra propia existencia, lo que contamina al hombre. En la primera lectura del día de hoy, escuchamos nosotros el libro de los Reyes, primer libro de los Reyes, en el capítulo 10, versículo del 1 al 10, cómo la reina de Sabá visitó al rey Salomón y quedó sorprendida por la sabiduría de Salomón, porque no había una pregunta que la reina le hiciera a Salomón y este rey no se la respondiera. El rey Salomón fue enriquecido por Dios con un don que es el don de la sabiduría. Porque cuando Dios le preguntó a Salomón, lo veíamos el lunes pasado, Salomón, pídeme lo que quieras. Salomón, ¿qué pidió?
sabiduría para gobernar el pueblo. Y Dios le dijo, como no me has pedido riqueza ni poder, te voy a enriquecer con riqueza y con poder y con sabiduría. Y le dio una sabiduría impresionante a este rey. Pero si nosotros podemos ver la vida de Salomón, es una vida muy triste. Porque fue un hombre muy sabio, el hombre más sabio. Tanto que todos los libros sapiensales del Antiguo Testamento, entre ellos los proverbios, se los atribuyen ¿a quién? A Salomón, al rey Salomón. Pero que cometió muchos errores, porque no cuidó su corazón, no cuidó su conocimiento. Y por tener tantas mujeres, Salomón tenía 700 concubinas y 300 mujeres. 1000 mujeres. Qué cosa tan terrible. Bueno, tener 1000 mujeres hasta bonito sería, ¿no? Pero tener 1000 suegras, uy, eso es una plaga. No, Dios mío. 1000 mujeres. Y entre las mujeres de Salomón había unas que eran paganas, que venían de otras culturas. Y entonces al casarse con la mujer, no solamente tenía la esposa, sino que todo el conocimiento de la mujer. Y entonces Salomón al final de la vida terminó cometiendo grandes pecados de idolatría. ¿Por qué? Por no cuidar su corazón. Y si usted se pone a leer un proverbio de Salomón, se lo voy a regalar. Proverbio 4:23. Proverbios, 3:23. Ante toda cosa guardada, los robos, los asesinatos, los adulterios, las avaricias, las maldades, el fraude, el libertinaje, la envidia, la injuria, la insolencia, la insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Palabra de Dios. Dale un fuerte aplauso a la palabra del Señor y Salvador Jesucristo. Ante toda cosa guardada, guarda primero tú. Porque si usted no guarda su corazón, mi hermano y mi hermana, va a terminar haciendo todas esas cosas que hacen impuro al hombre. Ahora, Dios nos creó a nosotros para que nosotros viviéramos de esa manera, ¿sí o no? No. Ustedes se acuerdan, mis hermanos y mis hermanas, allá en el Sermón de la Montaña, en Mateo capítulo 5, versículo 8, bueno, del 5 al 1 en adelante, pero en el 5, 8, ¿cuál es la bienaventuranza que se refiere al corazón? ¿Se acuerdan, sí o no? Dice el Señor, Mateo 5, 8, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Palabra de Dios. Fuerte el aplauso a la palabra del Señor. Bienaventurados, felices, del griego Macario. Bienaventurados, dichosos, alegres, felices los que, los limpios de corazón. Porque cuando una persona es limpia de corazón, puede llegar a ver ¿qué? A Dios. Puede llegar a ver ¿qué? La gloria de Dios. Cuando una persona es limpia de corazón, cuando vive bajo el Espíritu Santo. Vea, San Pablo, y perdónenme que hoy estoy muy bíblico, por eso lleve la agenda para que tome apuntes. San Pablo, en la carta a los Gálatas, en el capítulo 5, versículo 19, cuando habla de la verdadera libertad cristiana, San Pablo nos dice a nosotros, escúcheme muy bien, cuáles son las obras de la carne, pero cuáles son los frutos del Espíritu. El Señor decía en Mateo 5:8, bienaventurados los limpios de corazón, porque cuando una persona limpia de corazón puede llegar a ver la gloria de Dios. ¿Y cuando no vemos la gloria de Dios? Cuando no somos limpios de corazón y nos dejamos llevar por la carne. Vea lo que dice Gálatas 5:19. Dice, ahora bien, las obras de la carne son conocidas. Digan conmigo, obras de la carne. Y digan conmigo, fruto del Espíritu. Usted va a ver en qué está viviendo. Si en la carne
o en el espíritu. Los limpios de corazón, los puros de corazón, los que ven la gloria de Dios, son los que viven en el espíritu. Y aquellos que viven en la carne son los que dan las obras de la carne. ¿Ustedes se acuerdan cuando San Pedro estaba dormido, que el Señor les había llevado al huerto de Getsemaní? Y les dijo el Señor: quédense aquí y vigilen conmigo 1 hora. Y ellos durmieron, ¿se acuerdan? ¿Cuántas veces los despertó el Señor? 3 veces. Y en la tercera ocasión el Señor, ¿qué les dijo? Sigan durmiendo, no importa, ya llegó la hora, pero vigilen y oren, porque el espíritu es pronto, pero la carne es. Entonces hay una balanza entre la carne y el espíritu. Usted debe saber en qué está viviendo, si en la carne o en el espíritu. Cuando usted vive en la carne, el espíritu es débil, está dormido. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 19. Dice: aviven el espíritu que hay dentro de ustedes. Aviven el espíritu porque está dormido dentro de ustedes. Pero avívenlo porque está reinando la carne. Pero cuando el espíritu reina, la carne es débil. Cuando usted está en el espíritu, está ayunando, está orando, está leyendo la Biblia, rezando el rosario, cuando usted está haciendo el ayuno, cuando usted está yendo a los congresos, cuando usted está caminando bajo la sombra del Altísimo, la carne es débil. ¿O no? Vamos a ver qué dice San Pablo. Dice: ahora bien, las obras de la carne son conocidas: fornicaciones, impurezas, libertinajes, idolatría, los que le dan culto a la muerte, hechicería, los que van donde los brujos, odios, discordias, celos, iras, ambición, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes, sobre las cuales los prevengo, como ya les previne, que quienes hacen tales cosas no entrarán en el reino de Dios. Palabra de Dios. Fuerte ese aplauso a la palabra de Dios. Vea qué terrible esto. Estas son las obras de la carne. No me responda, no levante la mano. Fornicaciones, impurezas, libertinajes, idolatrías, hechicerías, odios, discordias, celos, iras, ambiciones, divisiones, disensiones, rivalidades, borracheras, comilonas y cosas semejantes. Usted dice: uy, Padre, me está llamando a lista, conoce mi corazón, así estoy viviendo yo. Usted está viviendo en la carne. Pero es lo que dice San Pablo en el versículo 22, Gálatas 5:22, vamos a buscarlo. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, afabilidad, bondad, fidelidad, modestia, dominio propio, y contra tales cosas no hay ley. Palabra de Dios. Fuertes aplausos a la palabra del Señor. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Pidámosle a Dios hoy una pureza de corazón. Y yo creo que esa es la clave mística para alcanzar la gloria de Dios. Escúcheme, mírenme aquí. Hay personas que dicen: Padre, ¿qué será? Que yo oro y no siento absolutamente nada. Y la respuesta es: porque probablemente usted está viviendo en la carne. Y la carne es reacia al espíritu. O hay gente que vive en el espíritu y dice: Padre, es que yo entré en el espíritu, estoy orando, estoy comulgando, me estoy confesando en los sacramentos y a mí ya no me dan ganas de pecar. Claro, la Biblia dice: el que está en Cristo Jesús no peca. ¿Y qué significa esto? Luisa Picarreta, hablando de la divina voluntad, dice que hay almas que ya no pecan. Pero ¿cuáles son esas almas que no pecan? Aquellas almas que están verdaderamente regidas bajo la divina voluntad. Y nosotros seguimos pecando. Ay, hermanos, es tan triste. Vea que el primer pecador aquí soy yo. Cuando yo me pongo a confesar, a veces le digo a la gente: ¿qué pecados tiene? Y la gente me dice: Padre, no tengo ningún pecado. Yo le digo: si yo, que soy cura,
que mantengo con esto puesto y mantengo confesando. Hoy me senté a las 6:45 de la mañana a confesar. Y peco de una manera terrible. Imagínese usted que viene de afuera del mundo. ¿Cómo no va a pecar? Venga, le escudriño el corazón. Ay, Ave María, pues dicen en Colombia. Cuando uno le escudriña el corazón a la gente, se da cuenta de que sí peca. Y yo les quiero escudriñar el corazón. Voy a sacar mi celular y lo voy a poner con mucho respeto aquí sobre este ambón. Y les voy a escudriñar el corazón un ratico. ¿Me dan permiso? Vamos a hacer un pequeño examen de conciencia. A ver cómo está nuestro interior. A ver cómo está nuestro corazón. Para aquellos que dicen, Padre, yo no peco. O yo estoy en el Espíritu, Padre. Vamos a verlo. Dice lo siguiente, vea. Pecados mortales. Amar a Dios sobre todas las cosas. Primer mandamiento. Vamos a ver. Yo le hago una pregunta, no me responda. Haber estado involucrado o involucrada en el ocultismo, en la brujería, en el chamanismo, en la Wicca, secciones de espiritistas, leídas de la palma de la mano, de las cartas, en el hipnotismo, en la adivinación, en la astrología, la magia negra, magia blanca, santería, culto a la muerte, haber creído en la reencarnación, haber estado involucrado en el ateísmo, en el gnosticismo, la nueva era, en filosofías orientales, haber practicado el yoga, el reiki, haber dejado a la iglesia por renegar de la fe que se llama apostasía, haber negado que practica el catolicismo, poner la fe o dejarse llevar por lo que dicen los horóscopos, las supersticiones, haber usado amuletos, el ojo turco, la mano de Fátima, la pata de conejo, herraduras para la buena suerte, hilos rojos o de colores para la buena suerte, haber usado la ruda en su casa, haber tenido una relación con la masonería, con sociedades secretas, haber recibido la Santa Comunión en la mano o en pecado mortal, habiéndose leído las cartas, conviviendo con alguien, no estando casados por la iglesia o habiendo cometido adulterio, haber participado en servicios paganos, budismos, haber estado en cultos de otras religiones, haber negado conscientemente la fe católica, haber cometido pecado mortal con la idea de que después se puede confesar, haber hablado mal de Dios por resentimiento, resentimientos contra Dios, blasfemias contra Dios, haber profanado la Santa Eucaristía por comulgar en pecado mortal y no haber recibido la Santa Comunión ni siquiera una vez al año. ¿Cómo está nuestro corazón? Que digo que más de uno dice, uy, Padre, es que usted me conoce. Y eso es el primer mandamiento. Y estos son los pecados mortales. Ahora vamos a ver el primer mandamiento con los pecados veniales, porque esto es para gente pagana, fuera de la iglesia. Y para nosotros los católicos, vea, no rezar a diario, no amar a Dios con toda el alma, la vida y el corazón, tener pensamientos de duda contra la fe, no poner empeño en aprender sobre las enseñanzas de la iglesia católica, indiferencia o falta de gratitud hacia Dios, tibieza en la relación con Dios, apatía espiritual, pereza espiritual, poner cosas por encima de Dios como la televisión, el celular, los pasatiempos, la radio, los deportes, apego al respeto, afecto humano, estar más pendiente de lo que la gente pensará de mí para que quede bien con ellos en vez de que es lo que Dios quiere de mí en cada situación. No confiar en Dios, no tener fe, no cumplir con las obligaciones de mi estado de vida, casado, consagrado o soltero, jugar el juego de los dragones o juegos similares, estar enojado con Dios, avergonzarme de ser católico, no contribuir con el diezmo a la iglesia ni ofrecer nuestros servicios y habilidades cuando se nos sea posible,
no defender a la Iglesia Católica cuando es atacada y ridiculizada, no tomar parte en la evangelización por miedo, distraerse en la misa o en la oración intencionalmente, dejar de ir a la confesión innecesariamente, rechazar o negar la misericordia de Dios, comer carne los viernes durante la Cuaresma o el miércoles de ceniza, que es el 14 de febrero, no ayunar el miércoles de ceniza o el viernes santo, no cumplir con el precepto de confesarse y comulgar una vez al año y no recurrir a la oración en tiempos de tentación. ¿Cómo está nuestro corazón? Ante toda cosa guardada, dice el Señor, guarda primero tu corazón. Y así podríamos seguir. ¿Seguimos? Quiero escudriñar su corazón. No tomar el santo nombre de Dios en vano. Vamos a ver cómo está el corazón en los pecados mortales. Usar el nombre de Dios deliberadamente como insulto o grosería. Lo que hacen los hermanos protestantes, que a toda hora es Jehová, 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 Jehová. Y la Biblia dice, no tome el santo del nombre de Dios en vano. Ah, Padre, pero el nombre de Dios es Yahvé. Sí, sabemos que es Yahvé, pero para ellos es Jehová y deberían respetar aún el nombre de Jehová. Y no citarlo tanto, porque eso va en contra del mandamiento de la ley de Dios. Vean lo que dice: desear mal a alguien intencionalmente, insultar seriamente a una persona santa o decir maldades contra un objeto santo, hacer juramento en una sociedad secreta como los masones, mentir o guardarse un pecado grave en la confesión, blasfemar, palabras de odio o reproches contra Dios, o hablar mal de Dios, o decir chistes contra Dios, mentir bajo juramento y haber hecho juramentos falsos. Pero vamos a ver en los pecados veniales, vean, no tomar su santo nombre en vano, decir el nombre del Señor en momentos de cólera o de forma habitual, como hacen los protestantes, decir groserías habitualmente, decir los nombres de la Virgen María, de algún santo o del Papa sin reverencia o faltándole el respeto merecido, usar lenguaje vulgar o inapropiado, contar chistes sobre personas santas u objetos sagrados, hablar mal de la iglesia o el uso inapropiado o irreverente de las santas escrituras. ¿Cómo está nuestro corazón? Ante toda cosa guardada, dice el Señor, guarda primero tu corazón. Tercer mandamiento: santificar el día del Señor. Vamos a ver a nivel de pecados mortales, vea. Faltar a misa en domingo o en día de obligación sin tener una razón válida. Hacer labores innecesarias el domingo por tiempo prolongado, por muchas horas. No haber ayunado debidamente y no haberse abstenido en los días asignados. Haber pedido a empleados que trabajen el día domingo o que hicieran labores innecesarias. Ahora vamos a ver este mandamiento a nivel de los pecados veniales. Vean lo que dice: no guardar el domingo como día de familia y de recreación. Dedicar el domingo para ir de compras, a no ser que sea necesario. Dejar que los deportes y el programa de ellos dicten la agenda del domingo. Ser irreverentes en la iglesia y no participar ni prestar atención en la misa. No respetar su propia dignidad a las personas que están compartiendo los sacramentos con nosotros. Llegar tarde a la misa y salirse antes de que el Padre dé la bendición. Profanar el día de guardar al pasarlo con malas compañías y malos entretenimientos. Vea qué interesante: entre toda cosa guardada, guarda primero tu corazón. Sigo avanzando.
Honra a tu padre y a tu madre. A nivel de pecados mortales. No cuidar de los padres ancianos. Faltar a los deberes del estado de casado, hijo o como padre y como madre. Faltar el respeto o desobedecer a los padres, a los superiores o personas con autoridad. Desear el mal o la muerte de los padres. Abuso o negligencia seria en el cuidado y crianza de los hijos. No bautizar a los hijos dentro de un tiempo razonable después de nacido. Negligencia en educar a los hijos en la vida de la religión católica. Y no cumplir con lo estipulado en el testamento de los padres ya fallecidos. Vamos a verlo a nivel de pecado venial. Pelearse con los hermanos. Desobediencia a los padres o autoridades. No respetar debidamente a los padres o a aquellos que tienen autoridad. Faltar el respeto a los que están bajo nuestra autoridad. No respetar la dignidad de los hijos. Hablar mal de los padres, hablar mal de los hijos, hablar mal del cónyuge. No cumplir con las responsabilidades para con la esposa y con los hijos. No dar buen ejemplo religioso a la familia. Burlarse o no ayudar a los ancianos o las personas minusválidas. Falta de gratitud para con los padres. Regañar constantemente al cónyuge o los hijos. Tratar a los hijos adultos como niños. Inmiscuirse en la vida matrimonial de los hijos. Ser muy condescendientes con las reglas de la disciplina, el orden y los límites. Ser muy estrictos con las reglas de la disciplina, el orden y los límites. Ir contra las leyes civiles sin ninguna razón poderosa y estar avergonzado de sus propios padres. Ay, hermanos y hermanas, ante toda cosa guardada, guarda primero tu corazón. No matarás. En pecados mortales, un homicidio o un asesinato. Las personas que han practicado o aconsejado el aborto. Promover, aconsejar o pagar por un aborto. Herir o tratar de herir intencionalmente a otra persona. Inducir deliberadamente a otra persona al pecado. Conducir un vehículo bajo la influencia del alcohol o de las drogas. Guardar odio deliberadamente a una persona. Tomar o vender drogas. Embriagarse deliberadamente. Automutilación. Tatuajes en exceso que cubren el cuerpo. Perforaciones excesivas en el cuerpo. Haber practicado la esterilización. Ataduras de trompa. Vasectomía, etc. Promover o estar involucrado en la eutanasia. Tener pensamientos suicidas. Tratar o tener la intención de suicidarse. No enterrar el cuerpo o las cenizas de algún fallecido. Participar intencionalmente en juicios injustos. Odio a personas de otras razas. Poner intencionalmente tentaciones frente a una persona que es débil y hacerla caer en pecado mortal. Vamos a verlo a nivel de los pecados veniales. Vea, el orgullo o la arrogancia, la vanidad, ser obstinado, testarudo, sin razón válida, ser rudo, no pedir perdón, dejarse llevar por la cólera, hacer gestos obscenos, prejuiciosos, guardar resentimientos contra alguien, buscar la venganza o represalia, desear el mal a alguien, ser egoístas, impacientes, ver la televisión de forma excesiva, escuchar música mala y profana, jugar en exceso juegos en la computadora, el uso excesivo del celular o de la internet, ver programas de televisión o películas que promueven al sexo y a la violencia, jugar juegos de computadora que promueven el sexo o la violencia, negarse a perdonar al prójimo, falta de moderación en comer y beber, conducir vehículos en forma indebida, no cuidar la salud, abusar de los medicamentos, ser holgazán,
la envidia en contra de otros, que se deje llevar hasta hablar mal de ellos, no respetar su propia dignidad ni a los demás, tratar injustamente al prójimo, no tomar los medicamentos que hayan sido prescritos por el médico, obrar con intenciones de enojar a otros y quebrantar las amistades o poner la división entre los amigos. ¿Cómo está nuestro corazón? Lo que contamina al hombre no lo que entra al hombre, sino lo que ¿qué? Lo que sale del hombre. ¿Quiere que continuemos, hermanos? Hoy vamos a entrar en uno que es terrible, hermanos. El no cometer adulterio, el 6º mandamiento. No adulterar, no acostarse con una persona diferente a su esposo o a su esposa. La fornicación, relaciones sexuales antes del matrimonio. La masturbación u actos impuros, solo o con otras personas. Actos homosexuales, lesbianas, uso de anticonceptivos, vestirse o actuar con el fin de seducir a otros, bestialidad, actos con animales, la prostitución, la violación, la fertilización in vitro o inseminación artificial, prestar su vientre como madre sustituta, pruebas de fertilidad que involucran actos inmorales, participar y apoyar la clonación, divorcio voluntario o abandono del hogar, incesto, poligamia, cohabitación antes del matrimonio, lo que llaman unión libre, destruir la inocencia de alguien al seducir o inducirlo a la inmoralidad, la lujuria en el corazón, si yo pudiera lo haría, intercambio de esposos y de esposas, ser travesti, vestirse de mujer cuando es hombre o de hombre cuando se es mujer. Eso en el 6º mandamiento de los pecados mortales. Vamos a ver en pecados veniales. Dejarse llevar por lo que se ve, hombres o mujeres. Permitir que el corazón se desvíe del amor al cónyuge. Vestirse inmoderadamente. Tratar a otros como objetos. No respetar a las personas del sexo opuesto. Egoísmos en la intimidad matrimonial. No estar abiertos a la vida sin tener razón válida. Estar en malas compañías. Continuamos, hermanos, con el siguiente mandamiento. No robarás. En pecado mortal dice, robar una cantidad de dinero o de algún valor. Destruir intencionalmente la propiedad de una persona. Robar algo que está consagrado a Dios o de algún lugar santo. No hacer restitución de lo robado. Comprar, vender, recibir o esconder artículos que se sabe que han sido robados. No cumplir con las obligaciones del lugar de trabajo. No cumplir con los contratos. Hacer grandes apuestas o juego de dinero. Privar a la familia de las necesidades básicas. Robar a los trabajadores de sus jornales. Abusar de los pobres, de los humildes, de los sin experiencia y menos afortunados. Negar la ayuda a los pobres, a los necesitados o indigentes cuando no sea posible y fácil de ayudarlos. El fraude, el soborno, el chantaje, evasión de pago de impuestos, la falsificación, el desfalco, gastar en exceso, desperdiciar el dinero, la esclavitud, tratar con crueldad a los animales, violación de los derechos de autor y la piratería de los productos de los demás hermanos. Vamos a ver este mandamiento en los pecados veniales. Apego a las personas o a las cosas porque le roban el tiempo a Dios. Robo de cosas de otras personas que son de valor. Negarse intencionalmente a devolver las cosas que han sido prestadas. Desperdiciar el tiempo sin hacer nada o en cosas inútiles. No practicar la caridad o la ayuda a los pobres. No cumplir con las promesas hechas. Malgastarse el dinero en cosas sin importancia
o que no son necesarias. Vamos a ver el siguiente mandamiento. No levantar falso testimonio ni mentir. Prestar falso testimonio. Mentir deliberadamente con el fin de engañar. Decir mentiras grandes y premeditadas. Ser chismoso. Empañar la reputación de otras personas. Revelar las faltas de alguien sin razón válida. La calumnia. La violación de confidencias. Revelar sin motivo algún secreto. Y ser cómplice en el pecado de otros. Vamos a verlo en el pecado venial. La mentira, el chisme, difundir rumores o cuentos falsos de personas, sacerdotes o personas de iglesia, hablar detrás de otra persona, criticar en forma negativa y sin caridad al prójimo, aún en pensamiento, hacer juicios repetitivos, sospechar injustamente, no restituir el buen nombre de la persona a quien se le haya herido a través de alguna palabra o de algún chisme y mentira, engañar, hacer trampas en la escuela, en el trabajo, en la casa, hablar mal de otras personas, exagerar en la verdad, ostentar, ser adulador y quejarse con el fin de llamar la atención. Vamos a ver el 9º mandamiento en los pecados mortales. No desear la mujer del prójimo. Ver pornografía en libros, revistas, películas, en la internet. Lectura de materiales explícitos relacionados al sexo. Entretenerse con pensamientos o fantasías impuras con el propósito de excitarse y codiciar deliberadamente la mujer de su prójimo. En los pecados veniales dice: decir o escuchar chistes o cuentos vulgares o impuros. Consentir, aunque sea por breve momentos, pensamientos y fantasías impuras. No tratar de controlar la imaginación, curiosidad, jugar con las tentaciones, mirar fotos, figuras inmodestas e inmorales a través de cualquier medio, especialmente de las redes sociales. Vamos a ver el último mandamiento. Codiciar los bienes ajenos. Ser avaro y mezquino. Robar o destruir intencionalmente los bienes del prójimo. Y en los pecados veniales, hay gente que dice que es un pecado venial. La envidia, tristeza, cólera, al saber que a otro les va bien o mejor que a usted. Celos, desear los bienes del otro. Avaricia, materialismo, no confiar en Dios de que Él le proveerá las cosas materiales espirituales, y el apego a las riquezas y a los bienes materiales. Hermanos y hermanas, mírenme aquí. Voy a guardar mi celular porque he tomado estos apuntes para todos ustedes. Ante toda cosa guardada, guarda primero tú, porque dice el Señor que lo que entra al hombre no hace impuro al hombre, sino lo que sale del corazón. Y del corazón del hombre salen las fornicaciones, los robos, los asesinatos, los adulterios, las avaricias, las maldades, el fraude, el libertinaje, la envidia, la injuria, la insolencia, la insensatez. Todas estas perversidades salen de dentro y contaminan al hombre. Pero tenemos nosotros, hermanos y hermanas, el consejo de Jesús. Quedémonos con esto. San Mateo capítulo 5, versículo 8. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y pidámosle a Dios hoy que nos dé una limpieza, pureza de corazón. Y si hemos notado que no estamos limpios de corazón, ¿qué tenemos que hacer? Correr al sacerdote y en el sacramento de la confesión entregarle al Señor ese pecado para que el Señor nos perdone y nos dé una pureza de corazón. Que la Virgen María, Madre de Dios, Virgen Inmaculada, ruegue e interceda por nosotros. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo.
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.